o Dios hace un llamado a nuestras vidas, a veces lo sentimos imposible. Y me pongo yo, por ejemplo, hace 10 años atrás, tú me decías que yo iba a ser pastor de una congregación y yo te decía que estabas loco. O sea, porque tú ibas a decir a mí que un tipo que lo que hacía era bregar con cosas ilícitas, que lo que hacía era bregar con droga, ¿verdad? Y nada que ver con el evangelio, nada que ver con la iglesia. Y de momento tú me ves trepado en un púlpito con un micrófono en la mano que honestamente me pone nervioso. Y mira, y es interesante, porque cuando me dijeron que yo tenía un llamado al pastorado, yo me reí. Yo me reía y yo decía, pero es que no puede ser. Ese llamado me lo vieron y me lo confirmaron. Yo decía, es que no puede ser, hermano. O sea, para mí no tenía sentido de que Dios saque una persona de la calle como yo y lo ponga en un púlpito. Una persona que no sabe hablar, una persona que me ponía nervioso, me pongo nervioso todavía. Una persona que no estudiaba, que no conocía nada de la Biblia. O sea, y tú dices, hermano, pero el Dios que nosotros le servimos es así. Es un Dios que de lo imposible hace lo posible. ¿Verdad? Y cuando me dijeron esto de que yo iba a ser pastor de una congregación, a mí se me frizó todo. Todo, pero todo. Increíble. No sabía que el cuerpo tenía tanto hueso. Lo sentí todo. ¿Y cómo fue? ¿Fue una palabra? Mira, ¿Fueron varias palabras? fueron varias palabras. Hubieron varias personas que me dijeron. Se me acercó una señora hace un tiempo atrás y me dice, Dios tiene un llamado para tu vida. Pero yo no le hice caso. O sea, yo respetaba siempre porque nos criamos bajo cierta sombrilla, ¿verdad? Que mis abuelas, mi familia, pues eran cristianas. Y había un respeto. O sea, se inculcó un respeto hacia nosotros, que a pesar de que hacíamos las cosas mal, para las cosas de Dios, pues teníamos un freno, ¿ves? Y cuando una persona me hablaba del Señor, aunque yo no escuchaba, porque uno se mete en tu página y tú no quieres escuchar, pero tampoco le faltaba respeto a la persona, escuchaba, que no oía, pero no escuchaba. Ujú. Pero son cosas que se quedan. Cuando eso que yo digo que tú siembras la semilla y vete, Sí. que en algún momento dado esa semilla va a germinar. Ujú. Después de eso, pues, comenzamos a ir a la iglesia. Mi esposo comenzó a ir a la iglesia a casa del alfarero. Y ella siempre me decía, vente, vamos para la iglesia, qué sé yo ni qué. Y yo le decía, no, mira, vete tú sola porque la salvación es individual. Diablo se sabe la Biblia, ¿no? Sí, la excusa. Y ella se iba con sus hijos, ¿verdad? A la iglesia y tenía un amigo que estuvo conmigo en el mundo. O sea, hacíamos cosas en el mundo. Y este varón se convirtió al evangelio. Entonces, es de estas personas que te mandan un texto bíblico todos los días, ahí. Y todos los días este varón me mandaba un texto bíblico. Y yo, pues, no le contestaba, pero lo leía. Entonces, poco a poco eso fue como que cavando algo en mí, hasta que decidí ir a la iglesia. Y cuando fuimos a la iglesia, que entré por la puerta, creo que fue la segunda vez que fui, perdón, no, la primera vez que fui me senté. Entonces me siento y al lado mío no había nadie sentado. Y tú sabes, ¿te has visto los muñequitos esos que cuando está el diablito y está el angelito? Había espacio. Había un Para el espacio angelito bastante. No, entonces tú sientes una voz que te dice, mira a tu alrededor, tú no perteneces a este mundo. Yeah. Entonces, y el otro angelito te dice, no, quédate, que Dios te va a hablar, que sí. Pues más o menos eso fue lo que me pasó. Cuando salgo ese día de la iglesia, se me para una señora frente, Blanca Correa, que es una de las líderes que tengo en la iglesia, y me dice, tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer contigo en esta iglesia. Y yo le dije, esta señora se volvió loca. Y me fui. Pues la cuestión fue que eso fue cavando poco a poco, hasta que pasó, empecé a estudiar, empecé a ir a la iglesia, fui a un retiro, y empecé a ir a la iglesia y me mantuve. Tenía personas que me cuidaban, o sea, venían bajones, venían subidas. Decidimos empezar a estudiar. No tengo ni idea por qué empezamos a estudiar. No, en aquel momento no entendía. Cogimos todo lo que tiene, todo el proceso de la iglesia de nosotros lo pasamos desde cero. Todo. Instituto Bíblico. Todo eso. Pero antes del Instituto Bíblico habían clases en la iglesia de niveles, hasta tercer nivel. Y nosotros cogimos todos esos niveles. Cuando llegamos al tercer nivel, una de las maestras me dice, porque en la iglesia nosotros sabríamos, dependiendo el grado que tuvieras y cómo te sintieras, pues tú podías abrir células. Las células eran, pues, barros hombres que se sentaban en un sitio y todo el mundo quería célula, yo no quería célula. Y ella me pregunta qué yo iba a hacer y yo, mira,
yo no quiero hacer célula, yo no quiero abrir célula. Me dice, no, eso no es lo que tú digas, eso es lo que Dios ponga, lo que Dios diga. Yo, bueno. Pero la cuestión fue que para hacerte el cuento largo corto, pasó lo que tenía que pasar. Empezamos a estudiar, terminamos hasta tercer año de Instituto Bíblico. Cuando entramos al segundo año, el primer año, conocí a Nuri. Y Nuri, pues, como que nos empujaba. Parece que Nuri ya vio algo en nosotros que nosotros todavía no habíamos reconocido en nosotros.